La mentira más elegante del mundo moderno es esta: si te esforzas, vas a llegar. Te lo dijeron con una sonrisa, en la escuela, en la universidad, en los discursos motivacionales que te empujaban a creer en vos. Lo repitieron tantas veces que lo convertiste en dogma. Pero no lo viste venir. Te estaban preparando para aceptar tu lugar sin protestar. La meritocracia no es un sueño, es un sedante, un calmante para que sigas corriendo en una carrera cuyo final ya fue decidido antes de que nacieras. Esta es la verdad incómoda que nadie quiere admitir. La sociedad no es una carrera de 100 metros, es una pista inclinada. Algunos corren cuesta abajo, con viento a favor, rodeados de aplausos. Otros corren cuesta arriba, bajo tormenta, cargando piedras que no eligieron. Pero después te exigen que no te quejes, que pongas actitud, que todo se puede. Esa frase, todo se puede, es la ironía más cruel disfrazada de motivación. En psicología esto tiene un nombre preciso: falacia de control. La tendencia humana a creer que el esfuerzo personal domina variables que están completamente fuera de tu alcance. Es la misma ilusión que se ve en la búsqueda de la felicidad, cuando Hollywood te quiere vender la fábula de que con disciplina todo es posible, mientras ignora que la mitad del mundo ni siquiera tiene las condiciones mínimas para intentarlo. Pensar que todos pueden llegar a la cima es tan absurdo como creer que todos pueden ser protagonistas de la misma película. Las historias de éxito que te muestran son la excepción, no la regla. La clase social no es tu sueldo. Es tu punto de partida emocional, cultural y estructural. Es el idioma que te enseñaron a hablar incluso antes de que pudieras hablar. Tu acento, tus modales, tu forma de moverte, tus contactos, las puertas que se abren o que se cierran cuando decís tu apellido. Eso es lo que Bourdieu llamó capital cultural, el código invisible que decide quién pertenece y quién sobra. Un chico puede estudiar toda su vida, matarse para llegar a una universidad, pero si entra sin el lenguaje, sin los modales, sin los símbolos, sin ese aire que la élite respira desde la cuna, su esfuerzo vale la mitad. No porque sea menos inteligente, sino porque está jugando un juego diseñado con reglas que él nunca conoció. Y eso es lo que duele. Te hicieron creer que la competencia era justa, cuando en realidad era una trampa. Pénsalo así. La élite no te gana en talento. Te gana en conexiones, en acceso, en tiempo, en códigos, en apellidos, en herencias invisibles, en capital social que no empezó con ellos, sino con sus abuelos. La película Parasite lo muestra de forma brillante. Dos familias viviendo en mundos paralelos. Una respira abundancia sin darse cuenta. La otra se arrastra por sobrevivir, pero necesita sonreír cuando la familia rica dice que hay que mantener los límites. Esa línea es la más honesta del film. Los límites sociales existen, y quienes están arriba esperan que los respetes. Weber lo explicó sin anestesia. La clase no es dinero. Son tres vértices entrelazados. Lo que tenés, lo que la sociedad cree que valés, y lo que podés influir. Y lo más perverso, ninguno de esos vértices coincide. Podés ser académico brillante y cobrar sueldos de miseria. Podés ser influencer vacío y ganar más que un médico. Podés tener talento y cero contactos. Podés tener fortuna y cero mérito. La sociedad no premia lo que sos, premia lo que representás para el sistema. Y si eso ya suena injusto, espera, hay algo todavía peor.
El ascensor social está roto. Te lo venden como si fuera lento. No, está roto. En muchos países se necesitan entre 4 y 6 generaciones para que una familia vulnerable llegue a la estabilidad. Eso significa que aunque vos te mates trabajando, tus hijos no van a ver el cambio. Y sin embargo, te venden el mito de la movilidad como si lo pudieras lograr en 10 años. ¿Querés un ejemplo demoledor? La economía conductual identifica el fenómeno de pobreza cognitiva. Cuando la mente se desgasta tanto tratando de sobrevivir día a día, pierde capacidad de tomar decisiones estratégicas. No por falta de inteligencia, sino por exceso de estrés. Es como intentar resolver un rompecabezas mientras te empujan constantemente contra la pared. Mientras tanto, la clase alta vive en estado cognitivo de abundancia. Decisiones tomadas desde la calma, desde la seguridad, desde el tiempo libre. Superficialmente parecen más habilidosos, pero solo tienen más espacio mental. La diferencia entre clases no es moral, no es intelectual, no es espiritual, es estructural, y esa estructura está hecha para perpetuarse. Por eso este video empieza así de crudo. La desigualdad no es una falla del sistema, es su diseño, y mientras no entiendas eso, te vas a seguir culpando por no alcanzar un éxito que nunca estuvo pensado para vos. La línea que divide a las clases no es económica, es existencial. Lo asqueroso no es la diferencia. Lo asqueroso es que quieran convencerte de que no existe. La mayor crueldad de las clases sociales no es la desigualdad económica. Es algo mucho más profundo, más dañino, más íntimo. La desigualdad psicológica. La diferencia no está solo en lo que cada uno tiene, sino en lo que cada uno cree que merece. Y eso se aprende desde la cuna, como un virus silencioso. Vos creciste creyendo que tu valor dependía de tu esfuerzo, mientras otros crecieron creyendo que su valor venía garantizado por el simple hecho de existir. Ahí empieza todo. La élite no te lleva ventaja en recursos, te lleva ventaja en mentalidad, en expectativas, en seguridad emocional. Mientras vos creciste escuchando cuidado, ahorrá, no falles, hace las cosas bien para que te vaya bien. Ellos crecieron escuchando probá, arriesgá, invertí. Fallar no pasa nada. Esa diferencia parece mínima, pero es brutal, porque el mundo recompensa el atrevimiento, no el miedo. Y el miedo no nace en vos, es heredado. En psicología esto se llama capital simbólico. Es el valor intangible que llevas encima aunque no lo veas. El chico de clase alta entra a un salón y siente que pertenece. El de clase baja entra y siente que está invadiendo un territorio prohibido. Esa carga emocional es la que, sin darte cuenta, determina si hablas, si pedís, si exigís, si reclamás, o si te quedás callado esperando no molestar. En el discurso del rey, el protagonista no puede hablar en público porque toda su vida arrastró una sensación de inferioridad construida por su entorno. No era su voz la que estaba rota, era su autoestima. Eso es lo que hace la clase social. Te programa, te escribe por dentro. La diferencia no está en la garganta, está en la narrativa interna que aprendiste sin elegirla. Y ahí aparece la parte más repugnante del sistema. La sociedad juzga a los de abajo por no actuar como los de arriba. Te exigen seguridad, visión, estrategia, disciplina, cuando nunca tuviste las condiciones para desarrollarlas. Después te dicen que todos pueden. Pero los que dicen eso pertenecen siempre al mismo lugar, los que nunca tuvieron que probarlo. El capital cultural de Bourdieu
Lo explica con precisión quirúrgica. Las élites no transmiten solo dinero, transmiten códigos. Cómo hablar, qué decir, qué callar, qué vestir, qué gestos usar, qué temas dominar, qué gustos simular, qué contactos activar, qué puertas tocar. Ese lenguaje oculto es una contraseña, y vos podés trabajar toda tu vida, pero si no tenés la contraseña, el sistema te deja entrar, pero nunca te deja sentarte. Por eso hay médicos brillantes conduciendo taxis, profesionales titulados trabajando en call centers, maestros con 2 posgrados viviendo con el agua al cuello, hijos de familia humilde que hicieron todo bien y aún así no ven el ascenso que les prometieron. No es falta de mérito, es falta de codificación. El sistema no recompensa el esfuerzo, recompensa la pertenencia. La clase social actúa como un filtro cognitivo. Te limita no por lo que sos, sino por lo que crees que podés llegar a ser. Por eso el hijo de la élite piensa en emprender antes de tener dinero, mientras el de abajo piensa en sobrevivir incluso cuando logra estabilidad. Los ricos planean el futuro. Los pobres resuelven el presente. Los vulnerables resisten el pasado. Esa diferencia mental crea el abismo real. Hay un estudio que muestra algo escalofriante. El estrés crónico disminuye la capacidad de planificación a largo plazo en más del 40%. No porque seas irresponsable, sino porque tu cerebro está en modo supervivencia. Mientras vos estás pensando cómo hacer para llegar a fin de mes, otro está pensando dónde invertir para dentro de 5 años. La carrera nunca fue justa porque no están corriendo en el mismo tiempo psicológico. Y si eso ya te parece cruel, falta lo peor. La movilidad social es un mito que se vende para mantener la obediencia. Si crees que podés subir, no protestás. Si crees que depende de vos, no cuestionás. Si crees que el esfuerzo lo resuelve todo, nunca mirás al verdadero culpable, la estructura. Por eso te mostraron historias inspiradoras, biografías milagrosas, casos excepcionales, como si fueran ejemplos, cuando en realidad son trucos de distracción. El sistema necesita que creas que podés salir, para que nunca te molestes en derribarlo. En el juego del calamar hay una frase brutal. Los jugadores piensan que tienen una oportunidad justa porque están desesperados. Eso somos, jugadores desesperados en un juego que nunca fue justo. Creemos en la oportunidad porque la alternativa sería insoportable, aceptar la cárcel invisible donde nacimos. Pero acá viene la parte más cruel de todas. La clase alta no te gana jugando, te gana eligiendo las reglas. Vos jugás al mérito, ellos juegan al diseño. Vos buscás oportunidades, ellos las crean. Vos buscás sobrevivir un mes, ellos planifican generaciones. Y aún así, cada vez que fallás, el sistema tiene la audacia de culparte. El verdadero asco no es la diferencia entre clases. El verdadero asco es cómo te convencieron de que era culpa tuya. La gente cree que las clases sociales son niveles, escalones, peldaños, un sistema ascendente donde unos están más arriba y otros más abajo. Pero eso es una ilusión infantil. Las clases sociales no son pisos, son jaulas. Y cada jaula fue construida con un material diferente. Precariedad, deuda, prestigio, influencia, apellido. No todos tienen barrotes visibles, pero todos tienen límites, brutales, asfixiantes, invisibles a propósito. Para entender lo que realmente separa a las clases, hay que mirar más allá del dinero.
El dinero es solo el síntoma. La enfermedad está en los capitales invisibles, esos que no puedes ver en una cuenta bancaria, pero que determinan tu destino con una precisión quirúrgica. Empecemos por lo que parece obvio, pero no lo es: la clase vulnerable. La sociedad los llama pobres, como si fuera un defecto moral. Pero la pobreza no es una identidad. Es un estado constante de amenaza. Viven en la cuerda floja. Si el alquiler sube, caen. Si el hijo se enferma, caen. Si llueve el día equivocado, caen. Viven sin margen, sin colchón, sin pausa mental, sin derecho al error. En Los Miserables de Víctor Hugo, cuando Jean Valjean roba un pedazo de pan, no lo hace por maldad, lo hace por necesidad. Ese es el rostro de la clase vulnerable. No toman decisiones, sobreviven. La sociedad después tiene el descaro de criminalizarlos por no cumplir expectativas que nadie puede cumplir en un contexto así. La precariedad no es un accidente, es un recurso económico. Hace que trabajes más, que aceptes menos. Tu fragilidad es rentable. Después aparece un nivel aún más escondido: la economía informal, la clase sumergida. Vendedores ambulantes, repartidores sin contrato, trabajadores fuera de la ley, son el motor invisible de miles de comunidades, y aún así, para el Estado no existen. Flexibles los llaman. Esa palabra bonita significa: no te debemos nada. Ni seguridad social, ni protección, ni derechos básicos. Cuando hay crisis, son los primeros en caer. Cuando hay recuperación, son los últimos en levantarse. Son útiles, pero descartables. Y luego está la clase media, la ilusión colectiva más sofisticada de la modernidad. Porque la clase media no es una clase, es una cuerda tensa entre dos abismos. De un lado, la caída hacia la vulnerabilidad. Del otro, el ascenso imposible hacia la estabilidad real. La clase media baja vive atrapada en la servidumbre elegante. Créditos, hipotecas, financiamientos interminables. Compran estatus para parecer ascendentes, cuando en realidad se hunden en una deuda que nunca termina. Es el personaje de American Beauty, una familia entera fingiendo éxito mientras se desmorona por dentro. No por falta de esfuerzo, sino porque su estabilidad depende de un sistema diseñado para consumirlos. En cambio, la clase media alta es la que finalmente respira. Puede ahorrar, puede invertir, puede elegir, puede recuperarse. Pero acá viene el truco. Esta estabilidad no la compraron con mérito únicamente. La heredaron con contactos, educación de calidad, círculos profesionales y capital cultural. Su esfuerzo suma, pero no define. La estructura ya estaba a su favor. Y finalmente está la clase alta, la única clase que no juega el mismo juego que las demás. No compiten por empleo, controlan los empleos. No buscan oportunidades, las inventan. No intentan sobrevivir a la economía, la moldean. Ahí es donde Weber tenía razón. La clase no es ingreso, es influencia. Es como tu nombre altera decisiones colectivas. La clase alta no compra cosas, compra reglas. No compra propiedades, compra impunidad, estabilidad, futuro. Es el nivel donde la libertad deja de ser un ideal y se convierte en un hecho. La libertad de tiempo, la libertad de movimiento, la libertad de fracasar sin consecuencias, la libertad de ser incompetente sin caer, la libertad de equivocarte y aún así
seguir arriba. Mientras tanto, abajo, un solo error derrumba años enteros de sacrificio. La clase social funciona con un mecanismo psicológico tan perverso como eficiente. Normaliza el privilegio arriba y la culpa abajo. El pobre cree que es su culpa. La clase media cree que debe esforzarse más. La clase alta cree que se lo merece. El sistema no solo ordena la economía, ordena la mente. Y ese orden no es casual, es ingeniería. Una ingeniería diseñada para que el sistema se mantenga estable mientras vos te desgastás intentando ascender dentro de una estructura tan rígida que a veces ni siquiera la violencia histórica la pudo romper. El problema no es que existan diferencias entre clases. El problema es que esas diferencias se reproducen como si fueran leyes de la naturaleza, cuando en realidad son leyes humanas, escritas por quienes jamás tuvieron que sufrirlas. Lo verdaderamente asqueroso no es la desigualdad, es la aceptación resignada de esa desigualdad como si fuera mérito, destino o justicia. Y la pregunta es esta: si el sistema está tan perfectamente diseñado para mantenerte en tu lugar, ¿cómo pensás salir? Hay un momento en el que la desigualdad deja de ser un dato y se convierte en un destino. Un punto donde te das cuenta de que no importa cuánto te esfuerces, cuánto estudies, cuánto sacrifiques. No estás jugando para ganar, estás jugando para no caer. Ese es el secreto más repugnante del mundo moderno. Las clases sociales no son móviles. Son estructuras rígidas disfrazadas de oportunidades. No vivimos en un sistema de clases. Vivimos en un sistema de castas informal, maquillado con motivación barata. Y lo peor es que funciona tan bien que la mayoría ni siquiera lo nota. El sistema tiene un truco perfecto. Empaqueta la desigualdad como mérito. Te hace creer que la pobreza es un fallo personal, que la vulnerabilidad es falta de disciplina, que la clase media es la prueba viviente de que sí se puede, cuando en realidad es la clase más endeudada, más agotada y más manipulada emocionalmente. La sociedad actual se sostiene por una narrativa tan débil como eficaz. Si no subís, es porque no te esforzaste lo suficiente. Esa frase es la herramienta más poderosa de control psicológico. Te convence de que la culpa es tuya, no del sistema, no de la estructura, no del origen familiar, no del sesgo cultural, no de las redes que nunca tuviste, no de las oportunidades que jamás se te mostraron. En El Lobo de Wall Street hay una escena donde DiCaprio levanta un bolígrafo y dice: «Véndeme esto». Lo que nadie entiende es el subtexto brutal de la escena. Algunas personas nacen en un mundo donde el bolígrafo ya está vendido. Ya tienen el cliente, la red, el apellido, los contactos. La escena glorifica la habilidad, pero la verdad es más cruda. La habilidad solo florece donde hay terreno fértil, y ese terreno no es para todos. Hablemos claro, la élite no asciende, la élite se hereda, y cuando parece caer, otra élite la sostiene. Es un ecosistema cerrado, una red de favores, colegios privados, universidades selectivas, clubes exclusivos, cargos heredados, apellidos que pesan más que cualquier título académico. Es la reproducción social perfecta, invisible, elegante y profundamente excluyente. Los estudios sobre movilidad social no mienten. En gran parte del mundo, tu origen predice tu destino con más precisión que tus talentos. El ascensor no es lento, está roto, y quienes están arriba no tienen intención de repararlo.
Porque la desigualdad no es una falla técnica, es su ventaja competitiva. La economía conductual lo llama trampa estructural. Cuando naces en la parte baja, cada error te hunde. Cuando naces en la parte media, cada progreso te endeuda. Cuando naces en la parte alta, cada fracaso te reubica. La clase media se desgasta para no caer. La clase baja se desgasta para no desaparecer. Y la clase alta se desgasta para ganar más, no para sobrevivir. Ese es el juego real. 3 realidades paralelas cohabitando un mismo país. 3 vidas distintas bajo una misma bandera. 3 horizontes completamente diferentes que la narrativa meritocrática insiste en fingir que son el mismo. Pero la mentira más corrosiva todavía falta. La élite moderna no solo controla el capital económico, controla el capital cultural y el capital simbólico. Controla qué es buen gusto, qué es prestigio, qué es educación, qué es éxito, qué es normal, qué es aspirable. Es como en Matrix, podés despertar, pero el sistema que ves afuera también está diseñado para que vuelvas a dormir. Y mientras vos te desangrás para pagar títulos, cursos, créditos, trabajos adicionales, certificaciones y lo que sea que te prometa subir, ellos juegan otro juego completamente distinto. Un juego donde las reglas se escriben en reuniones privadas, en cenas que nunca vas a ver, en contactos a los que nunca vas a acceder, en redes donde tu nombre no circula. Porque para ellos, la movilidad no es un sueño, es una amenaza. La diferencia entre clases no es una metáfora económica, es un mapa del poder real. Y ese mapa es tan obsceno que solo se sostiene por una razón. La mayoría de la gente prefiere seguir creyendo en la ilusión antes que enfrentar la brutalidad de la verdad. Porque aceptar que el sistema no es justo implica aceptar otra cosa aún más difícil, que vas a tener que construir tu vida sin depender de él. Y ahí entra la única rendija de libertad que te queda: dejar de jugar al juego que ellos quieren que juegues, dejar de perseguir sus metas, dejar de medir tu vida con sus reglas, dejar de sentir culpa por no llegar a un lugar que nunca estuvo destinado para vos. Como decía Marco Aurelio, aunque él viviera en el pedestal más alto del imperio, tenés poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Pero acá hay que actualizar esa idea. No tenés poder sobre el sistema, pero sí sobre tu estrategia, sobre tu educación real, sobre tus redes, sobre tu especialización, sobre tu capacidad de ahorrar, aunque sea mínimo, sobre tu habilidad de cambiar de entorno, de crear alianzas, de elegir tus batallas, de dejar de mendigar validación y, sobre todo, de no confundir dignidad con ascenso social. La verdad es esta, cruda, desnuda y sin anestesia. Las clases sociales no van a desaparecer, pero vos podés dejar de ser un peón ciego dentro de ellas. Podés ver el tablero, podés leer la estructura, podés detectar los sesgos, podés identificar dónde está tu 20% de impacto real. Y podés dejar de desgastarte en las zonas muertas donde nada cambia. No se trata de aceptar la desigualdad. Se trata de dejar de caer en su trampa más perfecta. La idea de que tu valor depende del lugar donde naciste. La diferencia entre clases es asquerosa. El sistema es injusto. Las reglas están amañadas. La movilidad es mínima. Y la historia no va a arreglarlo por vos. La única revolución que te queda empieza en algo que la élite jamás podrá controlar: tu lucidez.